ido laburando y poco después tomó su primer cátedra en el instituto, o sea que fueron un montón de experiencias, aparte de todas las que te da el instituto, todas estas personales que lo hicieron muy, muy atractivo, como compartir, no sé, el primer campamento de cursada de algún profe, o coincidir en trabajos y después en el instituto con otros. Fue muy interesante. Así que bueno, nada, Lucho, por ahí pasa la carrera educativa, un poco de raíz en Bolívar, por el lugar de nacimiento, y bueno, después por adopción acá en Olavarría desde siempre. Excelente, Pedro, excelente. Bueno, gracias. Gracias ahí por compartir parte de la vida, no solamente la parte profesional, sino de la vida también, ¿sí? Bueno, y esto es importante, ¿sí? Los chicos de Bolívar también tienen esta experiencia por ahí, al haber llegado en el 2016 la carrera a Bolívar en el Instituto 27, hay algunos estudiantes, ¿sí? Que no son los recién saliditos de la secundaria, y también no este ejemplo, pero sí estas cuestiones que vos nos comentás puede servir también para eso. Así que bueno, gracias por ahí. Bueno, decirle a todos que cualquiera en cualquier momento pueden habilitar el micrófono y hacer la pregunta que quieran, o el comentario, o lo que sea, a Pedro, ¿sí? Es una charla, es una entrevista, ¿sí? Pero que sea un ida y vuelta también, en lo posible. Yo tengo algunas preguntas orientadoras, pero después va a ser bien abierto. Bueno, Pedro, nos metemos un poquito en la parte profesional, si querés, ¿sí? Justamente la parte profesional y educación física incluye en los dos nombres de las materias, de las cátedras, de los TFO que estamos compartiendo hoy. Así que contanos, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos, si te parece? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos después de recibido, o inclusive durante el tiempo que estabas estudiando? Bien, sí. Yo, por ahí esto a tener en cuenta para lo que viene más adelante, a la hora de encarar proyectos, es importante tener presente la edad con la que me tocaron tomar las decisiones para los proyectos de lo que fue la Escuela de Fútbol Infantil y la Colonia. Así no es un detalle menor a nivel madurativo de cada uno, ponerse a proyectar o a planificar a los 18, a los 22, a los 25, ¿sí? Todos tenemos momentos diferentes, y bueno, no es un detalle menor la edad particular de cada uno y el momento apropiado para cada uno, ¿verdad? Así que por eso quería hacer la referencia de que a raíz de que mi estudio comenzó a los 25 y me recibí a los 29, era un poquito más elevado de lo que es la media de lo que realmente comienzan los chicos a estudiar, para luego tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bien, Lucho. Mis primeros trabajos en la educación fueron en el Club Estudiantes, con el infantil, ¿sí? Cursando el instituto. Tuve en segundo año la posibilidad de trabajar con chicos de 9 y 10 años en rugby infantil, en lo que nosotros en ese momento en instituto, después por lo que ya por Juan, y estoy más o menos al tanto de cómo son las materias y las currículas, era educación física infantil. Por ahí después van cambiando las corrientes, los nombres, pero más o menos lo que yo llevaba al club del instituto era lo que en ese momento se conocía como, o se nombraba como educación física infantil. Relacionado con el rugby, con el rugby como medio, ¿sí? Pero era estimular, éramos un grupo de trabajo que teníamos chicos desde 5 a 12 años y trabajábamos por grupos, 3 veces por semana, jugábamos a partir del juego, capacidades y hábitos, y por ahí no mucho relacionado con el rugby formal o propiamente dicho,
sino de tratar de que se vayan desarrollando esa edad. Sí, a fin de año, en el verano, también tuve la posibilidad de trabajar en la colonia del club, en el turno mañana. Por la tarde, me acuerdo que también que hacía doble turno, trabajé en la colonia de Nuevo Río, que en ese momento la tenía el profe Ramiro, no me acuerdo el apellido, la coordinaba Ramiro, así que hacía, después del primer año de cursada, a la mañana trabajaba en el club estudiante, a la tarde en Nuevo Río, en lo que era la temporada de verano, y también tenía la posibilidad de trabajar durante el año en rugby infantil. Tuve que hablar con el profe de la cátedra que me coincidía un par de minutos para que me dejara llegar un poquito tarde, que venía de dar clases, no hubo problema, después compensé con algunos trabajos prácticos y eso, pero lo pudimos acordar. Yo le planteé que por ahí era interesante y muy importante ya poder estar trabajando en la educación física, estando en ese momento en segundo año. Y bueno, me acuerdo que en ese momento no hubo problema, me hicieron por ahí compensar con un poco de teoría, de trabajo de presentación y eso, y nada, y cuando había alguna exposición o alguna práctica para hacer, siempre estaba al pie del cañón, así que lo pudimos suplir y acomodar fácilmente, no hubo problema. Y bueno, y después al año siguiente ya me quedé con los 2 turnos de verano en la colonia de estudiantes, mañana y tarde, y seguí trabajando en rugby infantil. Después, por ahí en cuarto año de instituto, pasé al hockey del club de estudiantes y estuve trabajando un año ahí, siempre con el deporte infantil, y tuve una experiencia, la primera experiencia con adultos, que fue entrenar a la primera femenina de hockey un par de meses, en un momento que el profe Francisco se tomó un respiro y un descanso, y nosotros estábamos mucho en contacto y trabajamos juntos en el verano y también teníamos una relación de amistad, y yo estaba dentro del club, me ofrecieron ese puesto, pero también tuve la experiencia de trabajar con adultos que hasta el momento no la había tenido, porque siempre estábamos en el deporte infantil y en la colonia de verano. Así que también fue una experiencia nueva, con adultos, por ahí son distintas las formas, las estrategias, las relaciones, así que también dentro de la carrera tuve la posibilidad ya de no solo trabajar en la educación con niños, sino también con adultos. Hasta el momento de terminar la carrera, siempre me encontré trabajando en el club estudiantes y bueno, también comencé con una carrera, me acuerdo que en primer año de instituto, el primer curso que nos acercaron para engrosar el currículum fue un curso de árbitro vóley, al que nos anotamos la mayoría de los compañeros, y ese fue mi primer curso que hice dentro de instituto como para tener más herramientas, que era lo que pensábamos en ese momento. Luego vinieron otros. Pero bueno, este de vóley fue por ahí importante porque a partir de ahí me comencé una carrera en el arbitraje y bueno, que hasta el día de hoy, desde años todavía la practico. Y que también era una salida laboral en ese momento, ¿sí? La posibilidad de dirigir distintos torneos y que además de hacer carrera, también recibíamos un pago por el partido, o sea que también se lo consideraba como un trabajo en ese momento y hoy obviamente también. Así que por ahí dentro de la carrera tuve por suerte la posibilidad de tener siempre, qué paradoja, 6 años antes pensaba que iba a ser difícil conseguir por ahí un trabajo por la cantidad de profes que había y por todo esto, y después del primer año de instituto me encuentra que tenía la posibilidad de trabajar en el verano, tenía la posibilidad de trabajar durante el año, tenía la posibilidad de trabajar fin de semana en el arbitraje, pero bueno, se dio así, y más o menos
fueron los primeros años de trabajo, Lucho. No sé si por ahí está respondida tu pregunta. Genial, 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 Pedro. Sí, en relación a eso, ¿no? Justo estaba pensando eso cuando lo estaba diciendo. Con miedo a no conseguir trabajo y después te llenaste de trabajo, ¿sí? Inclusive estudiando. Que bueno, Exacto. también tiene que ver con unas cuestiones, ¿no? que pensamos a veces, y límites que nos ponemos. Así que bueno, está buenísimo que lo hayas manifestado. Y me parece que por ahí es el gran problema que tenemos de pensar rápidamente como profes en la salida laboral dentro de la escuela, y que por ahí todos escuchamos por compañero que necesitas, no sé, unos años, necesitas puntaje, todo para estar en posición de agarrar una hora en una escuela y decir, uy, qué difícil, qué voy a hacer durante ese periodo de tiempo, y resulta que además de la escuela hay un montón de campos donde nos podemos acercar y poder trabajar también. Excelente. Ahí va un poco esta posibilidad de abrir la visión de los campos, de los ámbitos, tanto desde el TFO del 47 como del 27, va por ahí. Buenísimo. Bueno, Pedrito, ¿cuáles, así, para mencionarlos, enumerarlos, otros trabajos que has realizado en función de, bueno, ya como profe recibido? ¿Por qué otras instituciones? ¿Que has pasado por instituciones educativas, otras deportivas? Y después te hago algunas preguntitas también relacionadas ahí a los deportes. Bien, bien. Sí, además de lo que les conté que realicé en estudiantes, en rugby y en hockey, después siempre me mantuve por ahí en los primeros años en el rugby, y después de recibido me quedé en el club un par de temporadas trabajando en rugby, siempre en rugby infantil, y bueno, y después me pasé del club estudiantes al Club Ferro con un proyecto nuevo que había en ese momento, de rugby infantil, con un coordinador que yo había tenido en estudiantes, que era el profe Julián Echegaray, que lo había tenido como profesor, como coordinador del rugby infantil en estudiantes. Había hecho un trabajo muy bueno, Julián, me había encantado trabajar con él, y años después él se va a trabajar o arma un proyecto en Ferro, y bueno, yo termino pasándome al club también para trabajar en rugby infantil. Después de una temporada tengo la posibilidad, también me ofertan para trabajar con rugby juvenil, algo que hasta el momento no me había tocado, ¿sí? Había trabajado con infantiles y con adultos, y bueno, y el club estaba armando las categorías juveniles después de 2 o 3 temporadas de trabajar con infantiles, y los chicos que iban subiendo no tenían una categoría donde quedarse, y bueno, me ofrecieron empezar con las categorías juveniles, y que también fue un desafío porque por ahí, desde el laburo de profe, uno ya venía de años trabajando en el rugby infantil, por ahí con conceptos claros, contenidos, formas, estrellas, y que tenía que por ahí dar una vuelta de tuerca más a lo que es la bajada a la clase para el rugby juvenil, ¿sí? Nuevos conceptos, por ahí más avanzados. El sujeto también cambia, menor de 12 años y entre 13 y 18, entonces por ahí fue un desafío nuevo, lo tomé desde el primer momento, con la posibilidad de trabajar con otra edad, con otro grupo de chicos de diferente, por ahí, maduración, y bueno, y paralelamente también con el proyecto del club, ¿verdad? Y bueno, en el transcurso de todos estos años, diferentes situaciones, por ahí mucho le contaba a Lucho en una charla privada que tuvimos, de contexto, me despertaban diferentes inquietudes de lo que era el trabajo en el club. Así que sin dejar de estar enfocado en el trabajo de las clases, del proyecto del club, en su momento en estudiante, luego en Ferro, siempre había como algo que
que me quedaba picando o que me hacía ruido con respecto a lo que ya tenía un par de años de residuo, lo que había incorporado al instituto de la formación física, del contexto en el que se dan las clases, también del contexto de trabajo que tenemos que tener acorde para llevarlo adelante, y las diferentes realidades que uno va viviendo por ahí en un club, en otro club, en una disciplina. Siempre había algo que me hacía ruido y que no coincidía, o lo veía que no era por ahí lo ideal para el trabajo nuestro, para el trabajo así que eso por ahí después llevó, Lucho, a lo que te doy el pie, a lo que queremos llegar, ¿verdad? Que fueron la iniciativa o el interés por ahí de generar un nuevo espacio. Genial, genial el hilo que va llevando. Sí, Pedrito, esa es la idea. Meternos con esto de cómo empezaron a gestarse esas ideas, ¿sí? Que después se convierten en proyectos. Con los chicos estamos viendo justamente toda esta etapa, este proceso, que primero se genera una idea, después una especie de borrador de ese proyecto y me empiezo a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y después lo llevo adelante una vez que analicé si es viable o no. Entonces estaría buenísimo que nos cuentes en función de eso. Ya uno de los primeros ítems, uno de los primeros parámetros, lo tiraste recién, ¿no? La cuestión de no conformarse con lo que hay, sino que sé que puedo hacerlo mejor que esto y, bueno, puedo crear mi contexto de trabajo, mi propio contexto de trabajo. En función de eso, cómo, cuándo y por qué nace la pulga, y contanos un poquito, los chicos por ahí algunos no conocen lo que es la pulga. Contanos lo que es la pulga y cómo nace. ¿Escuchás ahí? ¿Fui yo nada más? Ahí está un ratito, sí. ¿Lucho? Ahí está. Sí, Pedro, te escuchamos ahí de ¿Sí? vuelta. ¿Me fui yo nada más? Un ratito vos, sí. ¿Cómo se está escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Se corta? Se va escuchando, por ahí se pierde la imagen, pero se te escucha. Bueno, para que continúa, está todo bien. lo paso al teléfono, No, va bien. si no, porque ya viste que te había comentado. Ahí te mandé con el teléfono ahí, pasalo si querés. Aceptame porque me ha pasado otras veces. Para que me voy de acá. Pero va muy bien, a ver. Ahí está. A ver si Ahí está. A ver, ahí, Lucho, si se escucha mejor y tenemos mejor contacto. Ahí está bueno, Pedro, ahí se ve. ¿Sí? Se ve bien. Pedrito, entonces, no sé si me escuchaste, yo te decía que... La mitad, repetime, por favor. Que venía re bien el hilo ese de cómo te recibiste, cómo hiciste los primeros pasos en la profesión, y después de recibido, inclusive seguiste trabajando, y en función de eso no te quedaste cómodo con lo que estaba, sino que veías esas otras posibilidades, oportunidades de hacer mejor lo que venías haciendo, lo que sabías haciendo y lo que querías hacer, y entonces ahí empiezan a generarse, ¿no? Ideas, que esas ideas después se convierten en proyectos. Contar un poquito sobre la pulga, ¿sí? Y cómo nace, qué es, porque algunos no conocen, y bueno, y cuándo, cómo y por qué de la pulga. A ver un poquito de eso, que es uno de tus proyectos. Sí. Bien, el cuándo y el cómo está relacionado a esto que veníamos hablando. Fue después de terminar la carrera y un par de años posteriores, y de ver todas estas no sé, inquietudes que me surgían. A ver, que quede claro, el ámbito de trabajo con los profes siempre era el correcto. La interacción con los grupos que tenía también era la correcta, pero por ahí yo veía cosas de contexto externo que no coincidía, que en determinada forma no te
hacían sentir cómodo, o decisiones por ahí extra clase que me parecían que de otra manera iban a tener mejor resultado, ¿sí? En un lado, en el otro, siempre había cosas relacionadas a lo dirigencial, por ahí, a la estructura de la disciplina, porque ya a la hora del proyecto, del plan de trabajo, de la planificación, eso quedaba en manos del coordinador cuando lo teníamos, o del grupo de profes que estábamos a cargo. Pero por ahí la parte de estructura de trabajo extracurricular me generaba mucha inquietud, y también quizás un poco va en cada uno, porque tranquilamente podría no prestarle atención y hacer mi parte con el grupo e irme a mi casa. Pero que yo también veía distintas gestiones que me interesaban, me llamaban la atención, y que creía que de alguna u otra manera se podía generar mejores recursos. Y bueno, y todo eso lo tuve presente a medida de que iba pasando por los trabajos, y creo que concluyó en un momento, en el año 2013, junto con otro profe, con Santiago, que habíamos trabajado junto en rugby infantil, en estudiantes, y había estado también trabajando en el proyecto de Ferro, y también en su momento creo que trabajaba en el Club Estudiantes en la Colonia, era profe de remo. Entonces habíamos tenido mucho contacto, también teníamos una relación de amistad. Entre mi iniciativa o mis ganas de que se generaron durante todos estos años, y por ahí la atracción de Santiago, que fue el que metió primera, creamos lo que hoy es La Pulga, ¿sí? Que en su momento era una escuelita de fútbol infantil, ¿sí? Y también una escuela de iniciación deportiva. No lo queríamos cerrar meramente al fútbol, y bueno, y yo creía que como iba a estar relacionado mucho con esto de la iniciación de los chicos en el deporte, por ahí no lo quería encasillar, porque nos íbamos a cerrar meramente al chico que quería la práctica del fútbol. Y como mi intención por ahí pasaba más en abarcar distintos tipos de alumnos, no solamente al que le gusta jugar al fútbol, lo pusimos como Escuela de Fútbol Infantil e Iniciación Deportiva. Luego el nombre surgió claramente por Messi, ¿sí? Había que buscar un nombre referencial, surgieron un montón, se podrán imaginar si alguna vez le tocó ponerle un nombre a algo, la diversidad de nombres que aparecían, pero bueno, quedamos como que La Pulga hacía referencia a la edad infantil, que iban a ser todos menores de 12, y por ahí hacía referencia, también tenía un nexo con Messi, que en ese momento y hasta el día de hoy es referencia en el fútbol. Entonces medio como que no cerraba el nombre, y a partir del proyecto y de encontrar un nombre, dimos comienzo en abril del 2013. Por ahí te cuento un poco de la gestión, Lucho, de cómo fue comenzar, o les cuento a todos en realidad, que es algo que te interesaba, me comentaste. A la hora de armar el proyecto teníamos claro los caminos por donde íbamos a transitar, desde lo pedagógico, de lo didáctico, a qué edad le apuntábamos y qué es lo que queríamos. Pero bueno, nos encontramos con, por primera vez, tener que armar una estructura de una semi-institución, ¿sí? Desde, y primordialmente, la parte de seguridad, de legalidad, de salud de los alumnos, que hasta el momento eran gestiones que habíamos abordado desde la teoría, ¿sí? Recuerdo, no sé, cursadas de medio ambiente en su momento, donde nos tocaba organizar un campamento desde la teoría, y después en cuarto nos tocó organizarlo literalmente. Y bueno, todo eso que habíamos leído que teníamos que
que tener presente para un proyecto como fue en su momento el campamento y como en este momento iba a ser la escuelita, lo teníamos que llevar a la práctica. Entonces nos tocó, por ejemplo, no sé, gestionar cobertura médica, nos tocó gestionar seguros, nos tocó gestionar con el inmueble donde íbamos a dar las clases, todas áreas nuevas a lo que veníamos trabajando. Pero bueno, yo creo que fue el resultado de todas estas inquietudes que siempre tuve en distintos trabajos, de decir, che, esto se podrá hacer mejor, esto me parece que si lo hacemos así es mejor, que me pasaba en los clubes, me parece que me terminó llevando a ese punto, de decir, bueno, quiero gestionar mi lugar, quiero planificar mi lugar, lo tengo claro desde lo pedagógico, de lo didáctico, y bueno, me toca la otra parte. Así que dio trabajo por ahí en áreas donde no tenía el conocimiento por ser la primera vez que iba no sé, a hablar con un seguro y que me decían, bueno, qué cantidad, metros, riesgos, un montón de circunstancias que no tenía presente. Bueno, me fui informando con las aseguradoras a medida que iba charlando, lo mismo con el sistema de salud, el sistema médico, cuántos chicos, distancia para que recorra la ambulancia, no sé, la asistencia diaria, un listado de nombres, un montón de situaciones que se aparecen para resolver, que están por ahí fuera de lo que es la zona confortable nuestro, que es la clase, meramente, ¿no? Charlar con el propietario del inmueble. Nosotros las primeras temporadas, los primeros 4 años, los realizamos en un complejo de canchas de fútbol sintético que hay acá en Olavarría, les cuento por ahí para los chicos de Bolívar que no conocen, donde hay 4 canchas de sintético y nosotros alquilábamos 2 canchas por el lapso de 2 horas de lunes a jueves. Y en ese espacio y en ese tiempo nosotros llevábamos adelante la escuelita, era de 5:30 a 7 de la tarde. Primero arrancamos martes y jueves. Al segundo año agregamos lunes y miércoles por una cuestión de matrícula y de espacio, y una segunda cancha. Y ahí en ese complejo, en las canchitas, perdón, arrancamos las primeras 4 temporadas. Y hoy en día nos encuentra en otro complejo que queda ahí cerca, por ahí más cómodo y un poquito más aislado y más cerrado, ¿sí? Que tuvimos en cuenta a la hora del cambio. En el complejo anterior estaba por ahí en una esquina no céntrica, pero de 2 avenidas muy transitadas, algo complejo para llegar, algo complejo para estacionar. El lugar era abierto y los padres venían, nos dejaban los chicos y no había una puerta que nos separara de la calle. Bueno, cuando surgió la posibilidad de cambiarnos a otro complejo, estas cosas estaban por ahí resueltas, porque quedaba un poquito más afuera, no mucho más lejos, unas 10 cuadras, pero hay una zona más tranquila de tránsito, hay un lugar donde los padres vienen, nos dejan a los chicos en el complejo, la puerta queda cerrada y no sale nadie, no entra, tenemos más control y más seguridad para trabajar. Y después la cantidad de horas y el espacio seguimos igual, estamos trabajando bueno, hoy en día no es particular, pero seguimos trabajando de lunes a jueves, 2 canchas los lunes y los miércoles y una cancha los martes y jueves, en el mismo espacio y al mismo tiempo y dividido de la misma manera. Por ahí fuimos modificando la planificación y la corriente de la escuelita, pero nunca nos alejamos del eje, ¿sí? Por ahí aparecían algunas nuevas actividades, pero siempre nos mantuvimos en el eje del primer proyecto inicial, que era de fútbol infantil y iniciación deportiva. Genial, genial, Pedro.
Ahí va. Ahí nos tiraste un poquito también de luz sobre esas cuestiones, ¿no? Sobre cuestiones que no manejamos, que tenemos que empezar a ver al momento de querer generar un proyecto. Y bueno, esas otras áreas, esas otras aristas que tienen que ver más con una gestión, ¿no? Con una gestión no solamente de la clase, de lo didáctico, de las herramientas, de los contenidos, sino que eso, el empezar a hacer contrato, las cuestiones que tenemos que tener en relación a la contratación de servicios, contratación de lugares, pero que tenemos que considerar. ¿Sí? Lo bueno es que la mayoría dice, y lo podemos afirmar, que los profes somos bastante prácticos en todo eso, entonces podemos resolverlo, siempre tenemos herramientas para resolver eso. Pedrito, siguiendo con esta línea de proyectos, contanos acerca de lo de Pedro, el otro proyecto, emprendimiento, y después nos contás en esos dos, tanto en La Pulga como en lo de Pedro, cuáles fueron los mayores retos, desafíos al momento de llevar adelante un emprendimiento, pues un proyecto personal convertido en emprendimiento. Contamos un poquito de lo de Pedro también, qué es, cómo nace, cuándo y por qué. Bien. La colonia de vacaciones surge por ahí, es un poco distinto al proyecto del fútbol de la escuelita. Por ahí no es tanto por la necesidad de la escuelita. Yo te decía, Lucho, por ahí, que lo de la escuelita fue la necesidad de tener un lugar de trabajo para hacer lo que nosotros, o para desarrollar lo que nosotros habíamos mamado en el instituto de la manera que lo habíamos apropiado. Con las reglas de juego que nosotros creíamos que eran las correctas, las apropiadas, que era por ahí todo el contexto de clase, ¿sí? Y bueno, y estas otras aristas que tienen que estar en concordancia. No tener por ahí diferencias desde lo extra clase. Por eso, creo que por una inquietud, no quiero decir por no coincidir, sino más por una inquietud de generar un lugar de trabajo no ideal, pero como lo habíamos entendido dentro del instituto. Y por otra parte, la colonia de vacaciones surge por una cuestión de gusto, de placer, ¿sí? Después de vivir la primera temporada como profe en aquel primer año de cursada de instituto, o después del primer año de cursada de instituto, creo que rápidamente vi algo muy lindo desde lo personal y algo genial desde lo profesional. ¿Cómo explico esto? Después de la primera temporada, no te voy a decir que ya sabía que en el día de mañana iba a tener una colonia, pero sí que me gustaba mucho lo que hacíamos en el verano y que con el paso de las temporadas, sí fui, quizás ya después de la segunda y la tercera, ya era un anhelo el día de mañana tener mi propia colonia de vacaciones, con lo mismo que estaba viendo donde trabajaba y con por ahí muchas cosas más que podría yo pensar o podía agregar desde lo personal. Y creo que el nacimiento de la colonia va más por ese lado, por una cuestión personal, de satisfacción personal, de querer yo tener ese proyecto. A diferencia por ahí un poquito de la inquietud de la escuelita de fútbol. Ese es el origen por ahí de la colonia de vacaciones. Y bueno, el desafío, al igual que la escuelita de fútbol en un momento, también por ahí una colonia de vacaciones es un poco más grande porque es como que por cantidad de chicos se multiplica todo. Si bien ya tenía la experiencia de coordinar 4 temporadas de la escuelita, que eso te va acercando a otras áreas donde había desconocimiento. Cuando me tocó comenzar con la colonia de vacaciones, también fue un proyecto grande, donde se repiten todos estos trabajos de gestión, de
de áreas fuera de lo que es el trabajo del profe. Si bien también hay que armar un grupo de trabajo de profes, que puede ser, no sé, en su momento era de 7 profes, después fue de 13, no importa, no solamente tenés que abocarte a lo que es el trabajo propio de los profes y del grupo de trabajo, sino que también tenés que gestionar otra vez, en el caso particular, un alquiler de un inmueble, nuevamente seguros, nuevamente asistencia médica. Por ahí, a diferencia del primer proyecto de la escuelita de fútbol infantil, en las colonias de vacaciones el municipio otorga una habilitación, que esto no es así hasta ahora en lo que es las escuelitas de fútbol, ¿sí? Entonces, año tras año es concurrir al municipio y pedir todas las planillas para habilitación, y ya es distinto la presentación de un proyecto desde lo teórico, desde lo pedagógico y desde la parte de la estructura. Acá es como que tenemos que rendir ante el municipio un montón de ítems a cumplir para poder desarrollar la actividad. En algunos es similar a lo que era la escuelita de fútbol, y en otros por ahí aparecían cosas nuevas o exigencias mayores, ¿sí? En esto del control. Que al igual que por ahí que en la parte de la gestión de la escuelita, es importante estar informados a la hora de, cuando tenemos que resolver un tema fuera de la clase, ¿sí? Es importante estar informado y tener varias opiniones para tomar una decisión a la hora de la contratación o la contratación de un servicio o de un inmueble o de determinada cosa que tengamos que resolver, ¿sí? Informado desde lo que yo necesito como docente, y a partir de la colonia me surgió lo que el municipio me va a requerir, ¿sí? Como ente que regula todas las colonias, si lo queremos. De infraestructura, de espacios, más allá de que yo podía resolver que tanta cantidad de chicos no me entraban en una canchita de fútbol, entonces tenía que alquilar otra, eso lo determinaba yo, me podía acomodar y dividirlos y hacerlo esperar afuera, o tener otra cancha y que todos jueguen todo el tiempo. Eso lo resuelvo en ese momento, lo resolvíamos con Santi. Por ahí, lo de la colonia de vacaciones, aparecieron, no sé, tamaños de la pileta, cantidad de baños, espacio cerrado, todos otros objetivos que no lo regulaba yo, sino que el municipio me decía, bueno, para tanta cantidad de chicos necesitas estos baños, necesitas estos espacios, el transporte también. En mi colonia es una colonia que tiene servicio de transporte, y acá también empezamos a tratar con una empresa de transporte, y también nos tuvimos que empezar a conocer sobre el tema, sobre cómo contratar, a quién contratar, qué es un buen servicio, qué no es un buen servicio. El factor de riesgo y la parte de seguridad siempre hay que tenerlo como primer ítem a la hora de abordar cualquier objetivo que tengamos que cumplir del proyecto. Si yo voy a alquilar una quinta donde la pileta, ¿qué analizo primero? Lo primero que tengo que analizar son todos los factores de riesgo para que yo pueda dar clase tranquilo. Si yo voy a contratar una empresa de transporte, bien, tengo que cubrir ciertas expectativas. ¿Cuál es la primera que tengo que estar seguro y tranquilo? La seguridad de los chicos. ¿Cómo van a viajar los chicos? No sé, la entereza de los micros, la legalidad de la empresa, la seguridad, hasta inclusive, no sé, cosas que yo tengo que resolver con la empresa y no me tengo que meter directamente, pero tengo que estar enfocado también hasta en cómo desarrollan la actividad los choferes de los colectivos, ¿sí? Que eso ya excede a mí y a lo que yo pueda hablar previamente con la empresa que contrato, ¿sí? Que me dice, mirá, somos una empresa que está habilitada, que tenemos seguro, que tenemos coches de respaldo, bien, perfecto, pero ¿cómo son esos coches? ¿Cómo van a viajar los chicos? Y después, cuando empiece la temporada, ¿cómo van a manejar los choferes? ¿Sí?
aparecieron, como te decía, muchas nuevas áreas que tuvimos que resolver. Siempre, siempre, primero, desde la seguridad de lo que vamos a hacer, porque lo escuché por primera vez hace años de un gran referente del trabajo profe y referente del trabajo en colonias de vacaciones, que nos decía que los padres nos dejan lo más valioso que tienen, que son los chicos, ¿sí? A nuestro cuidado. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso de que, no sé, que los chicos vienen en un colectivo sin techo, por ejemplo, ¿sí? O que vienen con un conductor que, no sé, que pasa los semáforos en rojo. Entonces, desde la salud y la seguridad de los alumnos, ¿sí? Después todo el resto. Pero es un tema que también, obviamente, charlando con muchos profes, a la hora de iniciar los proyectos, que uno por ahí pedía referencias o opiniones, todos te van marcando lo mismo. Lo primordial es el seguro de los chicos, la seguridad de los chicos, la salud de los chicos, y bueno, y después todo el resto. Lucho, me extendí un poco por ahí. Decime si No, falta genial. algo que... Genial, genial, Pedro. Esta cuestión también que hemos estado viendo con los chicos, ¿no? Como cualquier otra actividad, por ahí cuando llevamos adelante un emprendimiento, un proyecto por ahí privado, se acentúa esto que vemos, ¿no? La gestión, no solamente lo pedagógico didáctico, que es lo que manejamos de taquito, como decimos habitualmente, sino esta otra parte, ¿no? Lo administrativo legal, con los contratos, las contrataciones, poder tener un lugar asegurado, toda esa cuestión, y también la otra parte, ¿sí? que tenemos menos todavía conocimiento, que es la gestión económica o financiera, ¿no? Cómo sacar una cuota, cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que cobrar, cómo hago un presupuesto, toda esa cuestión. De esas tres áreas, ¿sí? De esas tres áreas, ¿cuál es la que te llevó o te resultó como mayor desafío o reto? ¿Lo pedagógico didáctico, lo administrativo legal o lo económico financiero, Pedro? No, claramente es lo administrativo legal. En los dos casos, por tratarse de un proyecto de vida, como es el contexto que yo iba a generar de laburo para hacer lo que a mí me gusta, cuando fue la escuelita de fútbol infantil, o la colonia de vacaciones, la parte económica y financiera no fue prioridad, ¿sí? Yo lo que quise armar en los dos lugares fue un lugar para hacer lo que a mí me gusta hacer de la mejor manera posible, humildemente, que creo que es lo que para mí es de la mejor forma posible que lo podemos hacer, no desde lo particular, sino tomando ideas y referencias, era crear ese contexto. Entonces, en la colonia, que por ahí que es un presupuesto mayor a lo que fue la escuelita de fútbol, y es un riesgo grande, más allá de eso, no fue el foco del desarrollo de los primeros años, ¿sí? Tenía claro las ideas por dónde quería ir con lo pedagógico didáctico, a partir de todo lo que había trabajado durante los veranos, observar mucho. Me pasó siempre esto de mirar eso que está bueno, eso que está mal, eso que lo guardo y me lo apropio para mí, eso que se puede hacer mejor de esta manera, ¿sí? Mirar mucho, observar, evaluar. Entonces, de ese lado lo tenía claro, cómo iba a ser el proyecto de Colonia, qué es lo que quería para los chicos que venían a la colonia. Lo legal es claro y hay una forma sola de hacerlo. Dentro de la legalidad, ¿dio trabajo por toda la gestión? Sí, mucho, a partir de... Bueno, los trámites son engorrosos ya de por sí, hay que andar, ir y venir, pero por ahí al principio el desconocimiento era lo que te daba más trabajo. Una vez que vos ya tenés claro cómo se resuelve cada situación administrativa, ya vas al punto. Y lo económico financiero, como te decía, si bien obviamente es un
una estructura grande, un proyecto grande desde lo monetario, nunca fue prioridad. La idea primordial era que el proyecto funcionara, ¿sí? Que se instalara, y que se instalara el proyecto de la mejor manera posible desde lo pedagógico. Después, la parte económica, obviamente iba a ser fundamental que no nos costara dinero, no perder dinero, pero después, si el balance era equitativo o la ganancia era menor, no fue claramente un punto que yo tenía anotado como fundamental. ¿Sí? No era que tenía que salir a hacer dinero en las temporadas de verano, en las primeras. Yo tenía claro que lo que tenía que instalar era mi idea de colonia y dentro del marco que tenía que ser seguro, legal, confiable, ¿sí? Que hace a todo lo administrativo. Te diría que este fue el plano fundamental o más importante, o el que más me dio trabajo, el que agrupa todo, porque después, a la hora de resuelto esto, ya después lo otro, ya teníamos un norte y sabíamos para dónde íbamos. Obviamente no es que resolví cómo comenzar con la colonia y desde el primer día la colonia funcionaba desde lo pedagógico como sobre ruedas. No, al día de hoy busco todavía que el funcionamiento sea pleno, pero por lo menos a la hora de poner a rodar la pelota ya sabíamos cómo nos íbamos a manejar, ¿sí? Por eso te digo que la parte de gestión, Lucho, fue la que más tiempo me ocupó, la que más me preocupó, por encima de, claramente, la parte financiera, y por la parte pedagógica, te repito, estaba tranquilo porque tenía y les transmitía a los profes, o intentaba transmitir a los profes que arrancaron ese primer año, y también hacía a los de los años siguientes, siempre tratando de transmitir cuál es la idea. Excelente, excelente, Pedro. Una cosita más, y por ahí podemos llegar a dejar abierto que alguno de los participantes también haga alguna pregunta o comentario, lo que sea. En este camino, por ahí vos recalcás bastante la cuestión de la experiencia previa, de haber pasado por diferentes grupos de trabajo, por diferentes instituciones, diferentes formas de llevar adelante las propuestas, tanto deportivas como esto más recreativo, que tiene que ver con la colonia. ¿Cómo considerás, ¿sí?, de importante es esa experiencia, sobre todo teniendo en cuenta posibles, no modelos, pero sí gente profe, instituciones, que te puedan servir y que inclusive has podido pedirle algún consejo, alguna ayuda, o contás con el acompañamiento, si es que lo necesitas en algún momento? ¿Cuán importante es eso, Pedro? Mira, referido a esto que mencionaste al principio, la colonia surge a partir de una experiencia previa, que fue haber trabajado en una y ver lo lindo que es el trabajo en el verano y en la colonia, ¿sí? Después, me pasó a mí laburando en la colonia, y imagino que le pasará a todos los profes en su ámbito de trabajo. Cuando a vos te toca trabajar con un montón de compañeros durante muchos años en grupos de trabajo más reducidos, donde tenés uno o dos compañeros, o por ejemplo en colonias grandes, donde, no sé, yo trabajaba con 40 profes y 20 ayudantes. Entonces vos tenés la posibilidad de compartir el ámbito de trabajo con grandes profes, con grandes profesionales, con gente que conoce mucho de lo que hace. Y uno que le gusta y está interesado, rápidamente se da cuenta quién es el que lo hace y cómo lo hace, teniendo en cuenta su, no sé,
me tocó, por ejemplo, yo siempre hago referencia y charlamos por ahí con los profes amigos, que para mí haber trabajado o haber tenido como director en estudiante a Nino Sirioli, no te voy a decir que eso haya hecho que yo hoy tenga una colonia, pero seguramente fue parte. A mí las formas que tenía Nino para trabajar me atraían y me gustaban mucho. Entonces uno va tomando, esto de observar, va tomando distintos referentes en lo que está haciendo. Y obviamente siempre en esto que todos hemos escuchado, que vos tomás lo que te sirve y lo que no lo analizás, pero quizás lo dejes de lado, tiene la posibilidad, no sé, de trabajar, por ejemplo, con Nino como, no trabajar, él era el director, yo era el que ponerle trabajaba, no trabajé con Nino, sino que tuve la suerte de tenerlo como coordinador de la colonia. Y ves cómo se desenvuelve, la capacidad que tiene para controlar o para hacer funcionar una estructura como era una colonia que entre turno mañana y turno tarde tenía cerca de 800 chicos y decís, esto me gusta, esto me gustaría a mí poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, seguramente todo eso te acerca al profe, te hace hablar con él, te hace escucharlo. Te digo así como también, no sé, yo tuve tuve la suerte y esto se lo digo a los chicos, de tener como coordinador en el verano, como compañero de trabajo y de trabajar junto acá en la colonia conmigo, a dos referentes también de lo que es el trabajo en verano, en colonia, en Olavarría, como es Juan Pablo, y también tuve la suerte de trabajar con Lucho, que es también un referente de lo que es la vida en la naturaleza. Entonces uno se rodea, se acerca, mira a todos esos profes que conoce que son referentes en lo que hace. Y va tomando su impronta, va copiando y va dándole forma a lo que uno quiere. Por eso es relativo lo de la impronta personal de la colonia. Por ahí es una suma de todo lo que pudo aprender de grandes profes que tuvo al lado, trabajando con él o para él, no importa esto, ¿sí? Siempre trabajando, no sé, no me quiero... a la hora de por ahí me tocó trabajar ni bien comenzaba yo, lo veía a Titi Pianzola, que hoy tiene una colonia también acá en Olavarría, y lo que hacía Titi como era compañero de trabajo. ¿Sí? Yo era mi primer año de colonia y él tenía, no sé, 15. Y yo lo veía muy sólido, que se desenvolvía con una claridad muy grande. Entonces uno mira y admira a esos profes. Y obviamente copia. Por eso es importante tener la suerte, a veces, de coincidir con buenos profes de trabajo, con buenos profes en el trabajo, que te den esa posibilidad de compartir con ellos clases en el agua, clases en el campo, campamentos, y que te enseñan todo el tiempo, desde pequeñas situaciones, te enseñan a resolver, ¿sí? Generalmente desde el acierto, muy pocas veces del error, porque también se puede aprender del error, ¿no? Resolvimos una situación así, equivocadamente, bueno, aprendemos que de esa manera no. Pero en estos casos, cuando tenemos la suerte de coincidir con grandes profesionales, uno va aprendiendo desde el acierto, ¿no? Situación con un chico, la resolvemos así, situación en el agua así, situación de emergencia así, y es muy importante tener la capacidad para mirar eso, ¿sí? No ir a hacer mi trabajo y volverme a mi casa con mi mochila y dejarlo de lado o no prestarle atención. ¿Sí? La colonia de vacaciones el trabajo genera mucho aprendizaje para nosotros, ¿sí? Porque ustedes tengan en cuenta que, no sé, una clase regular, yo esto lo sostengo hace años y lo noté hace años, una clase regular en un patio, en un gimnasio, en una cancha, de cualquier disciplina, es 1 hora, 1 hora y media, 45 minutos de estímulo. La colonia de vacaciones te da
por lo menos 3 horas con un grupo de chicos donde vos aprendés y vivís, me arriesgaría a decirte que todas las situaciones, ¿sí? Entonces, a lo que me puede, a las herramientas que siempre me da el instituto, y a la guía que es, y todo lo que nos significa para nosotros, esas 3 o 4 horas de trabajo diario, porque aparte es de lunes a viernes, ¿sí? Nos da una cantidad de herramientas que después nos van a servir para años venideros en colonia de vacaciones, me va a servir para resolver, o me va a dar herramientas para una clase en un patio, o me va a dar herramientas para un campamento con la escuela, o me va a dar herramientas para, no sé, tengo un grupo de ciclistas a cargo que salgo a pedalear como están muy en boga, me va a dar herramientas para eso. Así que yo la valoro mucho y creo que ha sido de mucha influencia en la carrera, en mi carrera personal, el ámbito de la colonia en cuanto a todo esto que les cuento, ¿sí? Y la suerte y la posibilidad que tuve de trabajar siempre con grandes profes. Seguramente me estoy olvidando de varios, pero bueno, lo quería notar a modo de ejemplo para que se entienda, ¿verdad? Genial, genial, Pedro, genial. Bueno, hemos hecho un lindo recorrido. A ver si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, algo que quieran hacer ahí en esto de lo que ha hablado, para que se explaye, o quizás algún aspecto que todavía no tocó Pedro en el momento de su exposición o sus exposiciones. Si hay algo por ahí para comentar, para preguntar. Juancito también, si hay algo que crees que pueda ser interesante. Sí, Lucho, si me permitís. Por ahí, escuchándolo a Pedro, bueno, más allá que la historia la conozco del taco, porque somos amigos, a mí me parece interesante, por ahí, que Pedro, que puedas por ahí contar un poco, cuál es la experiencia desde el punto de vista profesional de haberte mantenido durante tanto tiempo trabajando y no, digamos, no es dependiendo de la palabra, sino no tomando trabajos de carácter estatal, como puede ser una escuela o privado, pero en el marco de una escuela, sino que con una gran mayoría de emprendimientos a nivel personal o privados, un poco que es lo que, digamos, orienta a gran parte del TFO, por lo menos en el 47. Es decir, en ese sentido, en ese recorrido, ¿cuáles crees que son las ventajas y cuáles son las desventajas? También dentro de la misma pregunta, teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? Que por ahí, más que claro lo tengo, pero por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco eso. Bien, bien, sí, vamos a ser claros en esto que transmitimos, ¿sí? Nadie nos puede hacer dudar de que, sobre todo en una situación como la de hoy, el respaldo que nos da por ahí estar dentro del sistema educativo, ¿sí? Nos da una tranquilidad y nos evita muchos dolores de cabeza, ¿está bien? Después, cómo uno va transitando su profesión, por ahí a mí me ha alejado del patio o del sistema educativo y me ha volcado más a lo particular, ¿sí? Pero dejemos en claro que, no sé, la tranquilidad de hoy de tener horas en el Estado, ¿sí? Te da una tranquilidad y un respaldo que en una situación extrema, atípica, extraordinaria como es esta de una pandemia, el hecho de no laburar, uno tiene asegurado por ahí a fin de mes cobrar su respectivo sueldo, ¿sí? Dicho esto, después, no sé, cada uno lleva su carrera por donde más le gusta. A mí desde un primer momento el trabajo en el patio no fue lo que más me atrajo, ¿sí? De la educación. Por ahí lo mío siempre estuvo lo vi más atractivo por lo predeportivo, por la iniciación al deporte, por los chicos en el campo haciendo deportes o iniciación deportiva, en realidad que es algo por ahí que engloba todo. Y me llevó a lo particular. Y lo mismo a la hora de tener de generar la colonia de vacaciones. Hay que, a ver, es más complejo porque por ahí en una situación como esta es difícil afrontar el momento desde lo
desde lo económico y no tener un trabajo y un sueldo que me respalda sin poder estar trabajando. ¿Qué hay que hacer? O sea, si vos no... Hay que andar todo el tiempo. A mí me llevó por esos lugares, pero no sé, hay gimnasios y un montón de disciplinas en los gimnasios. Entonces, si no me hubiera gustado una cosa de esta, seguramente tendría mis horas ocupadas en otra disciplina. Y si no fuera, no sé, director de una colonia en el verano, seguramente hubiera desarrollado otra actividad en el verano. Más allá y puntualmente de lo que uno hace particularmente, yo creo que andar, moverse, tener la inquietud de desempeñar la docencia, nos lleva siempre a buscar un lugar y eso genera una fuente de trabajo. A mí me agarra poner esto de la pandemia, que es algo tan atípico. Tengo la suerte que me agarra ya después de haber tenido la posibilidad de laburar muchos años, de trabajar muchos años, para, no sé, tener un respaldo o la posibilidad de atravesar estos meses, sin trabajar de una manera tranquila. Por ahí mucho va en la administración de cada uno, ¿no es cierto? En cómo genera y administra los recursos. No es nada sencillo y podría ser más preocupante si por ahí, no sé, no laburaría la cantidad de horas que le meto por semana o que le metía hasta antes de la pandemia. Y lo mismo en los veranos. Creo que es producto de lo que hacemos como profe. No sé, yo si me pongo a pensar, Juan, desde el 2006 que cursé el primer año de instituto, trabajo doble turno en el verano. Entonces uno trabaja porque le gusta y obviamente eso es remunerado y genera dinero. O sea que son, no sé, casi 15 veranos, salvo uno o dos, que no trabajé a la mañana, pero después trabajando mañana y tarde. Y durante el año lo mismo, siempre o en un club, con alguna disciplina, o después de lo privado. Entonces, vos no trabajás gratis, como quien dice, y esto después, Lucho, tengo un asterisco ahí marcado para comentarte algo después de la parte financiera de la colonia. Uno no trabaja gratis, y bueno, depende cómo administre los recursos. En situaciones excepcionales como esta, puede administrar esta cuarentena de una manera casi normal, digamos, ¿sí? Si bien, repito, porque quede claro, obviamente nada nos da el respaldo que nos da el sistema público, no solamente desde el sueldo, sino también desde los aportes jubilatorios, desde tener una cobertura médica, ¿sí? Esto que quede claro. Pero bueno, no sé, uno toma las decisiones, o en mi caso particular, la decisión de acercarme al trabajo en el que estoy desde lo personal, porque por ahí sería muy fácil estar con algunas horas en el patio y no tener estos problemas. Pero bueno, desde un primer momento no fue lo que más me atrajo y creo que siempre las decisiones de trabajo mío fueron en busca de ir a trabajar donde yo quería trabajar, porque eso genera un montón de pros, ¿sí? Entonces creo que pasa por ahí, Juan. Bien, digamos, desde el punto de vista, o sea, lo negativo de emprender está claro siempre, ¿no? Por ahí Lucho lo tiene más claro, que él tiene muchos emprendimientos, o en el caso tuyo también. Digo, pero ¿encontrás ventajas concretas que vos digas, bueno, la experiencia de laburar de forma privada me permite más ventajas? No sé si lo puedes comparar con la escuela, pero sí que has laburado en otras entidades que por ahí no dependían de vos. Digo, ¿encontrás ventajas concretas? Sí, sí. Tuve la posibilidad, por ahí no lo mencioné, de hacer muchas suplencias en colegios privados. En esos momentos que trabajaba en el club me acercaba a mucha gente y me abría muchas puertas.
tuve la posibilidad de hacer muchas suplencias en colegios privados y de vivir la experiencia. Por eso claramente se puede comparar. Yo creo que desde mi punto de vista está claro la ventaja y que es, creo que el inicio de todo proyecto, ¿sí? Desde lo profesional, siempre. Y creo que coherentemente es lo que me lleva a tomar las decisiones. Es el ámbito y el contexto y las formas del trabajo de profe, ¿sí? Creo que esa es la ventaja. Yo siempre fui a trabajar al lugar donde, o desde que empecé a generar los proyectos, al lugar donde yo quería trabajar, de la forma, en el contexto que a mí me gustaba. Creo que la mayor ventaja y la única ventaja, porque a partir de ahí todo es mucho más sencillo, pasa por ahí. Y bueno, y se puede mencionar como también una clara desventaja, es esto, desde la comodidad de la no gestión o del respaldo de un Estado, por otra parte, estar dentro del sistema público. Pero yo creo que la ventaja es el motor de todos los emprendimientos personales, ¿sí? De la escuelita y de la colonia. Generar el lugar para ir a trabajar, no sé si ideal, pero sí que me gusta a mí. No sé si me explico, Juan. Sí, espectacular. Creo que es el punto o el corazón de todas las gestiones, ¿sí? Y mi ventaja principal. Excelente, excelente. Chicos, ¿alguna pregunta ahí para el profe Pedro? ¿Algo para tener en cuenta? ¿Algo que quieran saber ahí de los proyectos, de los emprendimientos, de la colonia de vacaciones? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte, si bien algo mencionaste con alguna pregunta de Lucho, por ahí si podés contar un poco el tema de las ganancias, digamos, en función de contratar empresas de calidad, de seguridad, del staff, de profesores y demás. Bien. El tema de las ganancias, ¿a qué te referís? ¿Cómo manejar el presupuesto? ¿Cómo invertir? ¿Por ahí viene tu pregunta? Claro, cómo, digamos, la administración en base a tener en cuenta todas esas cuestiones. Perfecto. Es particular, imagino, es particular de cada director. Si la idea es instalar una colonia de vacaciones de la mejor forma posible, vos tenés que tener en cuenta dentro del presupuesto que hay ítems donde no podés fallar, ¿sí? Entonces, la seguridad y la salud no podés fallar bajo ningún punto de vista, ¿está bien? Me puede salir mal un campamento, mi nivel de enseñanza en la pileta no puede ser, se puede mejorar, ¿sí? Pero yo no puedo fallar desde la salud y de la seguridad. Entonces, en ese punto de vista es uno de los casos donde no tenés que olvidarte del presupuesto e ir a contratar lo que vos necesitas, ¿sí? Como lo mencioné por ahí a la hora de contratar un servicio de transporte. Con los profes es igual, ¿sí? Yo, como les dije hace un momento, tuve la suerte, o a ver si con el ejemplo soy práctico, sin adjetivar. Conmigo vinieron a trabajar Lucho y Juan. Bien. Entonces, a la hora de formar un staff de profesores, también tiene que traer a los mejores, ¿sí? Y porque eso, si bien significa una erogación de dinero mayor, lo que repercute en el grupo de trabajo, ¿sí? Es muy positivo. Desde lo que ellos me dan como respaldo a mí como director, desde lo que ellos le dan a los chicos, a los alumnos, y desde lo que ellos contagian al grupo de profesores. No es lo mismo que vos me tengas como compañero de trabajo, estemos los dos en instituto y vayamos a dar clase en una pileta,
en primer año de instituto y nos hagamos cargo de un nivel de pileta, a que a vos te toque ir a trabajar al lado de, ¿sí?, de Juan, de Lucho y de un montón de profesores. ¿Me explico? Entonces, armando el presupuesto, armando el grupo de profesores, tampoco podés escatimar en esto de decir, uy, gasto un poco más acá, gasto un poco más acá. El proyecto como prioridad, ¿sí?, y todo lo que necesites para instalarlo de la mejor manera. ¿Me explico? Por ahí en lo administrativo y en lo personal de grupo de staff de profes, ¿sí? Después hay otra cosa que yo tengo clara, la cantidad, no solo la calidad, ¿sí?, de nombres que trato de traer para armar el grupo de trabajo, sino la cantidad que me parece importante. Está instalado o está medio como predeterminado que los grupos de trabajo de colonias generalmente, en su mayoría, en la mayoría de las colonias, son grandes, ¿sí? Son, no sé, son listados de 45 chicos por grupo. Una de las cosas que yo trato desde mi primera temporada, trato de cambiar es esto. ¿Por qué? Porque vos como profe, por más que tengas ayudante, uno o dos, no es lo ideal o lo adecuado manejar un grupo de 45 chicos. Ya sea en el campo, ya sea en el agua, ya sea en los campamentos, ya sea en las meriendas, ¿sí?, en todos los pequeños contextos que tiene el día de colonia. Para mí, los grupos deben ser más reducidos para que el profe pueda trabajar de la manera correcta, ¿sí? Obviamente después necesita el espacio correcto de agua, el espacio correcto de campo, ¿bien? Pero desde el vamos, el número de chicos es fundamental. Entonces, esto me va a requerir más profes, porque yo tengo que achicar los grupos, ¿sí?, subdividir más, por ende necesito más profes. Pero bueno, es una dirección que yo quiero tomar en el proyecto. Y no solo la calidad de profes, sino también la cantidad. Bien, es difícil armar grupos de trabajo, pero otro de los ítems que nosotros tenemos claro es esto. Tratar de traer gente con experiencia, con jerarquía, con calidad de trabajo y también un grupo no numeroso, sino de la cantidad necesaria para que el profe no trabaje con 45 chicos. ¿Me explico? Eso también afecta al presupuesto, directamente, no indirectamente. ¿Bien? Pero bueno, son decisiones que uno toma teniendo en cuenta la forma que le quiere dar a la colonia. ¿Sí? No sé si está más medianamente contestada tu pregunta. Gracias. Bien. ¿Alguna otra que quiera hacerle alguna consulta a Pedro? Aprovechá, Pedro, tomate un mate. Tomate uno solo, te vi. Se me reenfrió, olvídate. Por ahí, Lucho, déjame, acá anoté un apartado que tiene que ver un poquito con lo que me acaban de preguntar y lo que preguntaste vos hace unos minutos atrás. No es, y también surge a partir desde un lugar donde me encontré parado como director del proyecto a medida que empezamos a transitar las temporadas. La parte financiera y económica, si bien nosotros la teníamos en un tercer orden de prioridades, es importante también, ¿sí? Tiene que ser sustentable, por lo menos, la colonia. Y obviamente uno la hace también como es un proyecto de vida personal, pero también es una forma de vida. Entonces, también tiene que tomar decisiones en pos de que el balance sea positivo al final de la temporada. ¿Sí? No quiero que se me malinterprete, porque por ahí que esté en un tercer orden de prioridades en un comienzo o como filosofía, sí, pero no hay que dejarlo de lado, también tiene que sostenerse en el tiempo
el proyecto. Y esta estabilidad en el tiempo es también a partir no solo del buen trabajo, sino también de que sea productiva. Bien, esto viene de la mano, por ahí quería contarles que lo que me pasó a partir de estar en el rol de gestionar, que me fue temporada tras temporada sacando por ahí del circuito de trabajo de profe. A ver, así lo sentí yo, es para ser más claro. Es como que me puso más en el rol de gestionar, de los números, de los papeles, para ser claro, y no tanto en el contacto con los chicos y con el grupo, con los grupos, ¿sí? Que eso lo noté porque claramente no es lo que más me satisface. Yo, más allá de tener la colonia y gestionar la colonia, me gusta, y he notado que durante todas estas temporadas estoy más como administrador que como profe. Y eso es algo que no sabía que me iba a pasar y que no me gusta. Sí, personalmente no me gusta, porque no manejo grupo, no manejo nivel de pileta, no dirijo los campamentos, son todos roles o responsabilidades que llevan adelante los profes del staff y que dejaron de tocarme. Y si bien estoy todo el día en la colonia, no me está tocando desempeñar el rol que más me gusta, que es el participar y el jugar dentro de la colonia como profe y con los chicos, que por ahí lo noté hace 1 o 2 temporadas y me parece importante transmitírselo también, porque es algo que hace al laburo de profe, ¿no? Al desempeño día a día, por ahí a lo que nos motivó para encarar este desafío, y con el transcurso de los años te vas como poniendo corriendo del escenario, como así decirlo, ¿sí? Ves a los profes laburar con los grupos, compartir el día a día, desarrollar los lazos con los chicos, participar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la pileta, que todo eso es fantástico, y a vos te toca por ahí andar viendo, no sé, si se golpea a alguien, si los horarios están bien, cosas que son necesarias, fundamentales, pero que no es lo que más te gusta, ¿sí? Así que es un detalle que sucede y que no es menor, ¿no es cierto? Por ahí es importante que también sepan esta parte, que si a alguno le toca gestionar, en algún momento puede que le suceda esto. No así, ojo, no así en la escuelita de fútbol, porque ahí sí somos 2 profes y estamos, además, la gestión es más chica y estoy con el grupo. Pero en esto de la colonia me ha pasado eso y me he dado cuenta en las últimas temporadas. Mira, qué interesante ese punto que tocaste, Pedro, porque claro, fue el motivo, ¿no? El leitmotiv porque te metías en la colonia, en empezar a organizar una colonia para poder generar tu contexto, como lo has venido diciendo, y bueno, y ahora te toca estar más cerca del escritorio que de la pileta. Exacto, tal cual. Bueno, pero para considerarlo también está bueno, por ahí no lo habíamos visto, lo vamos a tener en cuenta para mencionarlo cuando hablamos sobre esto, ¿sí? Porque sí, nos convertimos cuando somos directores, sí, nos convertimos en como en empresarios. Algo así, sí. Pedro, yo tengo una pregunta también. Sí, tengo con respecto, o sea, bueno, vos encontraste tu sueño, o sea, pudiste ser vos en este proyecto que emprendiste de la colonia.
¿Resultó difícil encontrar el lugar para realizar este sueño, el predio? ¿Es un club ya con una comisión? ¿Cómo es el terreno en donde estás, donde realizás toda esta actividad de la colonia? Bien. El lugar de la colonia, ¿sí? Es muy difícil encontrarlo, porque los predios que hay son quintas, ¿verdad? Salvo que vos seas propietario y puedas crear tu lugar y construir tu lugar en base a lo que vos necesitás para una colonia. De la otra manera, que es la que me tocó a mí, tenés que buscar un lugar donde vas a recaer. Vos tenés los clubes, tenés alguna colonia de 20 años de trayectoria que tiene su infraestructura de la manera adecuada, y después habemos un montón de colonias que buscamos el lugar en base a lo que necesitamos. Lo que no significa que muchas veces lo encontremos, o lo que significa también que muchas veces te tenés que adaptar a lo que tenés, ¿verdad? Que vos sabés que no es lo ideal, pero bueno, las otras alternativas son peores y vos tenés que laburar en esa infraestructura como contexto, ¿sí? Entonces, por ahí empezás a hacer modificaciones a tu proyecto desde lo pedagógico didáctico. Influenciado por la infraestructura. A nosotros en las 2 primeras temporadas arrancamos en un lugar donde claramente no era lo ideal para el desarrollo de la colonia, pero nos sirvió para comenzar. Ya después, en la 3ª temporada, nos mudamos a un lugar más acorde, ¿sí? Más acorde. Sobre todo los grandes problemas están a la hora de la habilitación, ¿sí? Demostrarle al municipio que vos tenés la infraestructura adecuada para que te habiliten. Bien. Después, a veces lo que te requiere el municipio no es lo que vos necesariamente necesitas, valga la redundancia, para el desarrollo de la actividad, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo primero que tenemos que aprobar es esta observación del inmueble por parte del municipio. Bien, donde, no sé, donde habla de metros cuadrados, baños, los baños son importantes, lugares cerrados, superficies antideslizantes, cercos de seguridad, la parte eléctrica, todos esos factores que yo traté de mencionarles como el factor de seguridad y de salud, que es fundamental. Todo esto es lo que nos controla el municipio, que está perfecto que los haga, ¿sí? Y cuando, primero por ahí, da trabajo, pero tiene que ser así, por esto de que trabajamos con lo más importante para los padres, ¿sí? Entonces esos controles son fundamentales y están bien que se hagan. Y nosotros, a partir de complementar con estos requerimientos de seguridad, después adaptamos el lugar al trabajo que vamos a necesitar, ¿sí? No siempre, o generalmente, es muy difícil encontrar una quinta como tuve que buscar yo con, no sé, lo ideal serían 3 baños para nenas, 3 baños para varones. Lo ideal sería una pileta, que más que pileta sea un piletón, ¿sí? Donde la profundidad no sea tanta y donde la superficie sea mayor y donde un sector bajo para trabajar con inicial tiene que existir, ¿no? Ahí estamos hablando desde la teoría de lo que necesitaríamos ideal. Después me tocó venir a un lugar donde tengo una pileta que tiene 2,20 metros de hondo en la parte honda, totalmente innecesaria, ¿sí? Y donde la parte baja por ahí no es lo suficientemente baja para que inicial haga su ambientación. ¿Qué hicimos? Planificamos el trabajo, lo pusimos en común con los profes, buscamos las estrategias y las herramientas para poder alcanzar los objetivos, ¿sí? A pesar, por ejemplo, de no tener una parte de pileta que tuviera 30 centímetros de agua. ¿Me explico? A partir de ahí, uno sigue siempre generando y gestionando, y bueno, por ejemplo, no sé, agregar baños o modificar la pileta, como tenía pensado
para este año era una decisión que ya estaba tomada, pero el inmueble por ahí, si vos buscas una quinta para vacacionar, vas a encontrar miles. Ahora, si vos buscas una quinta para hacer una colonia de vacaciones, no es tan así. Entonces, te adecuás y después, si tu proyecto está firme, funciona y tenés buena gestión con el propietario y podés arreglar algunas reformas para la colonia, vos arreglás la forma y todo, modificar la pileta, agregar una parte baja, agregar algún baño, son todos temas de los que te tenés que ocupar en pos de este producto que vos estás tratando de armar de la mejor manera posible. Bien, Pedro. Perfecto. Fran, también tenías una pregunta por ahí. Sí, hola Pedro, un gusto, ¿cómo estás? Encantado. Te quería preguntar por la edad que manejás en la colonia y qué cantidad de alumnos tenés mayormente. Bien, la edad va desde 2 años, ¿sí?, a 13 años. ¿Sí? Tenemos un grupo de inicial, ¿sí?, que es 2, 3 y 4 años. Bien, eso está a cargo, en un momento estaba a cargo de una profe de inicial, ¿sí?, una maestra jardinera, con ayudantes. Y el año pasado tomamos la determinación de poner a una profe, ¿sí?, una profe de educación física a cargo del grupo. ¿Sí? La visión que nosotros tenemos es que es fundamental el trabajo en el agua en ese momento, ¿sí?, en esa etapa, pero no obstante, más allá de aprender y de aprender en un contexto seguro en el agua, que el profe tiene por ahí más herramientas que una profe de inicial. Yo quería probar o explorar que la dinámica del grupo inicial sea más fluida en el campo, ¿sí?, a la hora de ir a jugar. ¿Bien? Y que sea más nuestra, más de profe, más activa, más dinámica. Entonces, bueno, consultado con el profe que me ayuda mucho, tomamos esa determinación, nos pareció adecuado, lo probamos y salió muy bien. Así que ahí tenemos ese grupo inicial donde en un momento, ya te digo, éramos todos profes más la profe inicial. Bueno, esta última temporada fuimos todos profes de educación física. Y después tenemos un grupito de 5 y 6. Y después tenemos otro grupo de 7 a 10. Y después tenemos los más grandes que van de 10 a 13 años. ¿Sí? Puede variar un poco. No sé, si el compañerito de 6 años, el alumnito de 6 años tiene los compañeritos en el grupo de más arriba, hacemos esas modificaciones, ¿sí? Las estructuras de los grupos son esas, pero no son fijas, ¿sí? Pueden variar dependiendo estos casos. Por ejemplo, no sé si lo mismo con los medianos de 8, 9 y 10, si el más grande cumple o los compañeros de salón van con el grupo de los más grandes, también llevamos y traemos en esas circunstancias. Nos ha pasado también, no sé, viene un primito de vacaciones que tiene 8 años y los primos que viven acá y vienen a la colonia tienen 10, 11 y 12. Bueno, ¿va con 8 o va con los grandes? No, claramente se va a sentir más cómodo con los primos ahí, lo ponemos con los grandes. Eso lo manejamos, al tener los grupos tan divididos, ¿sí?, y no numerosos, tenemos la posibilidad de manejarlo de esa manera. ¿Sí? Tenemos los 2 grupos más chicos son mixtos, ¿sí? Juegan las nenas con los varones de inicial y lo mismo con 5 o 6. Ya después están separados en varones y mujeres, los 3 grupos más grandes. Y la matrícula alrededor es de 140 chicos por temporada. Ese es el número más o menos que siempre manejamos desde el inicio. Fran, ¿no? Sí, muy bien. Respondiste a Fran, sí. ¿Otra pregunta?
¿Alguna otra cosita ahí? Yo una más. Bien. Te podría hacer un montón, Pedro, pero la verdad que es muy rico poder tener la charla así con vos, de escucharte. Pero en este contexto, en lo que se está viviendo de pandemia, ¿han armado algún protocolo, algo para poder este verano activar la colonia? Porque, bueno, como que no se habla del tema, no sé si este verano se podrá abrir así los clubes de verano, así que si están armando, se está charlando, para que no solo que ustedes puedan seguir trabajando en algo tan lindo, sino que también los chicos tengan la posibilidad de estar también con los cuidados que corresponda, bueno, en este contexto. Bien, es una pregunta muy de actualidad. La información oficial que tenemos hasta ahora es nada, ¿sí? El municipio no nos puede dar ninguna información sobre la temporada de verano. La respuesta es que se está esperando que provincia baje los lineamientos para el trabajo en el verano. Bien, eso es la versión oficial. O sea que hay mucha incertidumbre con respecto a esta próxima temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que se acercan las fechas, ¿viste? Nosotros ya estamos transitando octubre y ya en esta época, por lo menos, estamos con la inscripción abierta o abriéndola. Y tenemos toda la estructura, ya grupos de profes, y bueno, yo la parte de inmueble la tengo lista, pero el grupo de profes, vos imaginate que nosotros ya para octubre ya presentamos el seguro, la cobertura de EMO y todos los papeles necesarios a la municipalidad para que nos venga a inspeccionar, ¿sí? Entonces, ya tenemos el grupo de profes contratados, obviamente, y ahora estamos en octubre y todavía no tenemos información de si podemos hacer la temporada, cómo la podemos hacer, de qué cantidad de chicos vamos a poder inscribir. Entonces, todo esto dificulta lo que te acabo de mencionar, que ya para esta época tendría que estar resuelta, ¿verdad? En mi caso particular, a partir de lo que me digan en el momento que me lo informe el municipio, de cómo va a ser la temporada, yo inmediatamente ya, si vos me preguntás hoy, tengo un proyecto para una colonia de verano con un chico, con 10, con 15, con 40 y con 100. Ya tengo todo armado y estructurado. Lo que estoy esperando es que me digan cómo puedo hacerla, ¿sí? Entonces, a partir de que el municipio, supuestamente desde provincia o a través de algún decreto municipal, como fue lo de reapertura de los gimnasios, nos dé las bases para esta temporada, yo ahí voy a lanzar la temporada. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es la parte legal y el staff de profesores. Pero al día de hoy es muy difícil gestionar esta temporada porque no tenemos ninguna información concisa. ¿Sí? Si vos me decís, bueno, ¿podés hacer una temporada para 10 pibes? Bueno, veo si la hago, veo si no, veo cómo la hago, pero al no haber información, a ver, es entendible, estamos en una situación de pandemia, yo creo que los gobiernos, tanto municipales como provinciales, tienen un montón de emergencias y por ahí era esperable que se atrase la definición de un tema como puede ser colonias de verano. También es entendible que, si bien para nosotros 2 meses es lo que usamos para las inscripciones, para la pandemia, para el tiempo de pandemia, para un gobierno, 2 meses, en 2 meses pueden pasar infinidad de cosas con respecto al tema contagio, virus y demás. Entonces, imagino que debe ser complejo determinar algo de acá a 2 meses para las autoridades, ¿sí? A pesar de que para nosotros 2 meses ya es el tramo final de inscripciones, cerrar inscripción, armar los grupos y largar. ¿Me explico? Pero al día de hoy no hay información oficial y sí hay mucho comentario o rumor de pasillo o informal
que dice, bueno, no sé, que los grupos van a ser reducidos, que es difícil el tema del transporte, que si se habilita con transporte seguramente va a ser con el colectivo a un 50% de la capacidad para mantener el distanciamiento. Protocolos, el de pileta, el de los natatorios cerrados ya está aprobado. Entonces, se habla de que por lo menos se va a mantener ese, o que se pueda aprobar alguno más, teniendo en cuenta que nosotros estamos en una pileta abierta. Bien, entonces puede tener alguna variable. Luego, para el trabajo en el campo, ¿sí? Para los grupos, para las actividades en el campo, nosotros tenemos, por ejemplo, el que yo estoy llevando adelante en la escuelita de fútbol infantil, y también que es el protocolo de gimnasios, para entrenamiento de gimnasios, ¿sí? Y también tenemos el protocolo para los clubes, que eso, como no sé si estarán en conocimiento, habilita actividades individuales, no grupales, sin contacto, con mantenimiento de distancia. Sí, hoy en día, con restricciones en los materiales, ¿sí? En el cual podemos usar en las clases, con mucha higiene y desinfección, ¿sí? En lo que es infraestructura o materiales. Entonces, eso también nos puede dar un parámetro de cómo va a ser esta temporada, ¿sí? Claramente, la corriente tradicional de grupos de 25 chicos, todos juntos, en el colectivo, en el campo, en la merienda, en la pileta, no va a ser, sí es la temporada, no va a ser así. Bien, entonces, a la espera de un lineamiento por parte del gobierno, después, en nuestro caso particular, yo hablo por ahí, muchos de los padres de la escuelita de fútbol que tenemos son los que vienen a la colonia, ¿sí? Entonces ya están preguntando qué se sabe, qué no, y bueno, además de explicarles esto, les digo que la idea es que lo que nos dejen hacer por parte del municipio, nosotros lo vamos a hacer. Si es algo reducido de 5 o 10, no sé, achicaremos la jornada y haremos más bloques, digamos, de trabajo, o si es algo similar, lo haremos, pero con los recaudos que nos bajen. Pero están todas las familias, al igual que la vuelta a las clases de la escolita, están todos muy interesados con lo que va a pasar con la colonia. Por esto de que están todos en la misma circunstancia. Los chicos están muy encerrados, muy quietos, con la cabeza por ahí muy enfocada en una tele, en una tablet, en un teléfono, y la escuela y los Zoom de la escuela que le pesan mucho, entonces necesitan que salgan, que se dispersen, que se muevan. Entonces, la vuelta a la escuelita estuvo más o menos de la misma manera, con todas las inquietudes de las familias iguales. Y lo mismo pasa por las colonias. Todos quieren que los chicos salgan de sus casas, obviamente, con una actividad controlada, no que salgan libremente, ¿verdad? Pero todos están en el mismo contexto o con la misma particular situación. Muy clarito, Pedro. Genial ese punto de vista. Y como decías, ¿no? Con actualidad. Bueno, gente, si les parece, vamos a ir cerrando este encuentro. Vamos a agradecerle al profesor de Educación Física, Pedro Pérez, bueno, por todo este tiempo, mira, casi 2 horas, contándonos un montón de cuestiones, desde personales hasta bien profesionales, empresariales, como decía Ale recién también, para ese lado. Y bueno, tener también la opinión, un punto de vista totalmente actualizado, porque Pedro está hablando de esto que está haciendo hoy, inclusive ahora. Tiene proyectos, tiene los protocolos o las posibles formas de llevar adelante, ¿sí? Si le dicen con uno, como decía recién, dicen con uno, va a hacer la colonia con uno y va a adaptarla, o con 10, o con 15, o con 20. Entonces ahí me tomé el atrevimiento a hacer un pequeño ítem de palabras
o conceptos en realidad, no palabras, que Pedro fue mencionando en toda esta presentación. Y bueno, por ahí para tenerlo en cuenta al momento de charlar sobre proyectos, emprendimientos, colonias de vacaciones, escuelas de deporte. Y hago esta pequeña mención y después, bueno, por ahí lo dejo a Juan y a mismo Pedro para que cierre. Pero mira, palabras que fui anotando. No conformarse. ¿Sí? Adaptación. Aprendizaje. Oportunidades. Relaciones. ¿Sí? Y bueno, también esto que me pareció desde estos días que estuvimos charlando sobre la posibilidad de que participaras de esta clase, crear el contexto que uno quiere, que uno necesita y que a uno le parece mejor. Eso también lo podemos hacer. No quedarnos con esto es lo que me tocó, esto es lo que hay, ¿no? Sino que genero, creo, ¿sí? Imagino y desde ahí puedo brindar un servicio o un producto o una práctica mucho mejor de la que por ahí está ahí afuera. Así que bueno, eso un poquito. No sé, Juan, si querés hacer algo como para cerrar y después lo dejamos a Pedro que se despida de la manera que quiera. No, simplemente digo, poner en valor un montón de cuestiones, por ahí lo que contaba Pedro. Nosotros, por lo menos en la realidad de Olavarría, y puedo suponer que en Bolívar algo parecido puede pasar, que es el acceso al sistema educativo no es tan sencillo. Las alternativas que tenemos muchas veces, o que todos transcurrimos de alguna manera, siempre pasó por estos emprendimientos privados, ya sea, como lo hace Pedro, de forma siendo él el dueño, o siendo él quien lleva adelante, o si no, siendo empleado. Pero me parece que son cuestiones que debemos poner en valor. La colonia de vacaciones, los que me conocen y hemos trabajado juntos, saben el singular aprecio que le tengo y la importancia que tiene, ¿no? En la formación de todos. En la formación como profesional de educación física es extraordinaria. Así que, bueno, muy interesante la charla. Espero que hayan podido aprovechar tanto los estudiantes como los chicos de Bolívar. Y bueno, y agradecido por la invitación, Lucho, y agradecido, Pedro, por acercarte al instituto a contar tus experiencias, sobre todo. Bueno, Pedrito, ¿querés dar el cierre, el saludo final? Y ahí ya vamos dejando que los chicos también se vayan retirando, con casi dos horitas de clase de encuentro. Siempre que me toca interactuar con ustedes dos o con el instituto, como nos pasó el año pasado en el cierre de cuarto, yo agradecido, ¿sí? Agradecido porque tengan en cuenta para poder aportar algo, ojalá, y obviamente agradecido a los chicos que nos escuchan, que hoy en día tienen la suerte de estar cursando la carrera, quien no pudiera volver a cursar el instituto. Así que agradecerles a ellos por escucharnos, por escucharme. Espero haber sido claro y haber dejado algo interesante para su formación. Información, eso siempre que es tan necesario. Y nada, agradecerles, que disfruten sus momentos particulares en los dos institutos, tanto en Bolívar como acá, que lo disfruten, que no vuelve después, que disfruten a pesar inclusive ahora de este año de cursada que han tenido, pero nada, que disfruten de sus compañeros, de sus profes de la institución y que se preparen de la mejor forma, que se sigan preparando de la mejor forma para hacernos enorgullecer a todos los que somos parte de esta profesión. Gracias, disfrútenla y llévenla adelante de la mejor manera. Excelente, excelente. Bueno, así damos por finalizado. Gracias a todos por estar presentes, gracias Pedrito por todo esto, gracias Juan por el acompañamiento, ¿sí? Y tanto los chicos del 47 como del 27, ahí vamos a arbitrar los medios para que se contacten también, porque son una promo, ¿sí? Una promo de profes un tanto especial, van a ser los profes, ¿sí? del año de la virtualidad.
Así que vamos a ver también, por ahí se puede generar algún otro tipo de encuentro, por ahí lo podemos llegar a charlar, Juan, me parece, con el resto de los profes del instituto, de hacer algún encuentro posterior de las dos promos, de los cuartos años del 47 y del 27, atendiendo a esta realidad que nos ha tocado vivir. Así que muchas gracias, gente, estamos en contacto, cada uno nos conectamos en la próxima clase, tanto del 47, que es prácticas profesionales del profesor de educación física en la naturaleza, como nuevas tendencias profesionales en educación física del 27. Muchas gracias, que anden bien, buena semana. Chao, Lucho, nos vemos. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.